En un bowl colocamos la manteca cortada en cubos a temperatura ambiente. De esta manera será más fácil y rápido el proceso. Agregamos el azúcar impalpable y con una cuchara comenzamos a mezclar y a cremar la manteca con el azúcar. Cuando hayamos conseguido una textura cremosa, le agregamos el huevo, la esencia de vainilla y mezclamos bien. Acá la preparación se va a separar, pero con un poco de paciencia se incorporarán todos los líquidos a la manteca. Una vez que la mezcla se vea homogénea, añadimos la miel e integramos. Ahora vamos a tamizar los ingredientes secos de la preparación y vamos a incorporarlos a la mezcla. Volcamos sobre el tamiz la harina, el almidón de maíz y aquí tengo todas mis especias juntas: jengibre en polvo, canela en polvo, nuez moscada, polvo de hornear y sal fina. Agregamos todo junto al resto de los secos y tamizamos. Integramos y formamos el bollo de la masa. Queda una masa muy tierna y blanda. La colocamos en un film bien estirada y llevamos a heladera durante 2 a 3 horas para que tome más consistencia. O bien podés llevarla al freezer durante media hora o durante 1 hora si quieren hacer más rápido. Una vez que ya esté más firme la masa, vamos a estirarla con ayuda de harina. Estiramos a 4 milímetros de espesor aproximadamente. Pueden estirarlas un poco más gruesas si lo prefieren. Recuerden que la masa tiene polvo de hornear y van a crecer un poquito en el horno. Tomamos nuestro cortante de hombrecito y comenzamos a cortar nuestras galletas. Si no tienen este molde, pueden hacer una silueta de papel o de cartón y cortar cada una a cuchillo. También pueden usar los cortantes de la forma que ustedes prefieran. En este caso, yo quise hacer los típicos hombrecitos de jengibre. Cortamos la forma y llevamos a una placa. Si tienen plancha de silicona pueden usarla, si no, pueden usar una placa enmantecada para que no se les peguen las galletas. Dejen espacio entre cada una porque se pueden expandir un poco. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Llevamos a horno precalentado a 180 grados centígrados durante 10 minutos aproximadamente, o hasta que los bordes de las galletas comiencen a verse dorados. Con esta masa me salieron 30 galletas. Dependiendo del cortante que ustedes usen y el espesor de la masa, tendrán más o menos galletas. Cuando terminen de cocinarlas, déjenlas enfriar bien. Y así quedan cocidas. Llenan la casa de aroma a jengibre y a canela. Son deliciosas. Toman un poco de color en el horno, pero dentro de todo quedan bastante claras. Para el glaseado, vamos a usar la misma fórmula que el glaseado para budines, pero vamos a hacerle un pequeño cambio. Partimos del glaseado formado con una clara de huevo, 250 gramos de azúcar impalpable y le incorporamos unas gotas de jugo de limón que ayudarán a la conservación del glaseado. Agregamos 2 cucharaditas de agua y mezclamos bien. Nos debiera quedar un glaseado bien consistente y espeso. A este glaseado lo vamos a dividir en 2 partes. Un tercio
de este glaseado lo vamos a reservar para después, en un pote cubierto con film para que no se seque. Mientras, a los 2/3 restantes le vamos a incorporar 10 gramos de cacao amargo y mezclamos. Agregamos agua de a poco, gota a gota, hasta que encontremos una consistencia más fluida. ¿Qué tan fluida? Si tomamos la mezcla con la cuchara y la dejamos caer, debe caer en forma continua, pero lenta y sin cortarse. Colocamos en manga para decorar y para el resto del glaseado lo dividimos nuevamente en 2 partes y a uno le colocamos colorante rojo y al otro lo dejamos igual. Los dejamos con una consistencia más espesa para que podamos dibujar con ellos sobre la galleta y que no se nos deforme el diseño. Ahora sí, llegamos a la parte más divertida. Para hacer la base de glaseado oscuro de cacao, vamos a cortar la punta de la manga y vamos a hacer un contorno con el glaseado sin llegar a los bordes de la galleta. Rellenamos con más glaseado para cubrir la superficie. Con la ayuda de un punzón o un escarbadientes iremos acomodando el glaseado para dar forma más redondeada y para llevar el glaseado hacia los lugares donde creamos que falta. Como el glaseado es bien fluido, se autonivelará, dándonos luego al secarse una base bien lisa y uniforme. Dejaremos secar estas galletas de un día para otro o al menos 12 horas. Para las galletas desnudas vamos a utilizar el glaseado rojo y blanco que habíamos reservado. Con el glaseado blanco hacemos un zigzag en las piernas y en los brazos de la galleta. Hacemos los ojitos y la nariz simplemente presionando en el lugar. Con rojo haremos la boca y los botoncitos en el cuerpo. Aquí pueden divertirse haciendo diferentes caritas y expresiones para cada galleta. Dejamos secar en una placa durante 2 a 3 horas. Al día siguiente verán que las galletas glaseadas estarán firmes y que el glaseado dejó una capa bien lisa. Ahora que está seco, podemos hacerle los últimos detalles. A estas galletas me gusta hacerles el doble zigzag en cada brazo y pierna. Me parece que quedan más bonitos. Lo bueno es que estas cookies tienen glaseado en toda su extensión, ideal para los golosos. Recuerden que siempre les dejo los ingredientes de la receta debajo en la descripción del video. No se olviden de ver los otros videos del especial de Navidad. Dejamos secar nuevamente un par de horas. Y aquí están nuestras galletas de jengibre navideñas. Son súper divertidas, hermosas, ricas, ideales para hacerlas con los chicos en familia. Pueden colocarlas en bolsitas de celofán y regalarlas para las fiestas o bien ponerlas en la mesa dulce. Pueden hacerlas con antelación y una vez que estén bien secas las pueden poner en el freezer en un tupper con separadores entre sí. El día de Navidad las sacan del freezer y listas para comer. Espero les guste y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.